Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a estar viendo cómo se va a realizar la impresión desde AutoCAD de los planos de los diferentes proyectos de instalaciones eléctricas que tiene cada uno de ustedes. La idea sería que descarguen el archivo que está subido en el Classroom, llamado rótulo.dwt. Esto hace referencia a que es un template, ¿sí? O una plantilla. Y una vez que lo tengan descargado, van a abrir su plano. En este caso yo voy a utilizar el de Venditti, que lo tengo ubicado. Y se van a encontrar con esto, el sector donde ustedes venían trabajando hasta ahora, que se conoce como el área modelo. Ahora lo que vamos a hacer para imprimir todo esto es pasar a lo que se conoce como el área de papel. Esto sería el área de papel, donde se nos va a mostrar ya en un formato que elegimos nosotros, en este caso un formato A4, cómo quedaría lo que se dibujó en el formato de modelo, dentro de una hoja. En este caso nosotros vamos a utilizar esa plantilla de dibujo para ubicar las diferentes partes que dibujamos dentro del modelo, ya sea el plano en planta, los esquemas unifilares y reales del tablero eléctrico y la conexión o el cableado de lo que sería el circuito de iluminación. Lo que vamos a hacer es, en esta parte donde dice New Layout, vamos a hacer clic derecho y vamos a poner desde plantilla o From Template y vamos a ubicar el archivo rótulo, el archivo plantilla. Si se fijan, van a ver que el tipo de archivo es DWT. Bien, acá se van a encontrar con tres layouts diferentes. Nosotros vamos a comenzar con el plano de planta. Cuando lo seleccionen y aprieten OK, se les va a abrir una nueva ventana de este tipo. Si quieren, ya pueden eliminar la que tenían previamente, que se les crea de forma predeterminada. Bien, excelente. Una vez que nos encontramos acá, se van a encontrar con la hoja tamaño A3 ya, con su correspondiente rótulo. En este caso, claramente ustedes van a tener que ir modificando ciertas cosas de acá, como por ejemplo, acá donde dice dibujó, tendrían que poner los apellidos de cada uno de ustedes. En la parte donde revisó, iría mi nombre nuevamente y la fecha, y acá irían sus apellidos y el número de grupo. Bien, yo acá ya les puse un nombre orientativo para el plano, en este caso sería plano de planta, donde vamos a mostrar los circuitos IUG y TUG. Si tienen un circuito de tomas de uso especial, también borran esto, lo modifican haciendo doble clic. Indican, por ejemplo, IUG, TUG y TV. ¿Sí? Por ejemplo. Para modificar cualquiera de estos parámetros, hacen doble clic en el texto y pueden modificarlo. Bien, o mismo si, por ejemplo, quisieran colocar otro nombre, hacen clic en copiar, ponen un punto de referencia y lo copian abajo. ¿Se entiende? Y acá ya pueden poner, por ejemplo, en este caso, Venditti. ¿Sí? Excelente. Hacen lo mismo para la fecha. Vemos que se indica la escala, en este caso la escala va a ser 1 en 100, ahora a continuación vamos a hablar un poco al respecto de eso. Pero eso sería todo lo que respecta al rótulo. Ahora, dentro del rótulo se van a encontrar con estas dos ventanas. Estas dos ventanas me permiten a mí ver partes de lo que sería el modelo, donde ustedes estuvieron trabajando hasta ahora. ¿Sí? Se pueden mover, al igual que se movían dentro del modelo, dentro de esta ventana. Y si yo quisiera dejarlo fijo en algún lugar, puedo utilizar este candado que aparece para, como ven, ya no lo podría mover más esa ventana. ¿Se ve? Bien. Ahora, la idea sería que en este primer plano, en esta primera hoja de 3, ustedes plasmen, voy a sacar el candado, ustedes plasmen lo que sería el plano de planta de su vivienda, donde van a mostrar cómo distribuyeron todas las bocas, ¿sí? Por dónde se realiza el cableado y las canalizaciones. Bien. Ahora, de acuerdo a la cantidad de pisos que tenga su vivienda, así como también a la cantidad de circuitos, ustedes pueden optar por mostrar todo en un mismo plano, haciendo por ejemplo dos ventanas, como está en este caso. Yo podría tener una ventana acá
y otra ventana acá. Ahora, si por ejemplo Venditti quisiera mostrar en una de las ventanas el circuito de iluminación y el circuito de tomas, lo que podría hacer es agarrar toda esta parte, copiarla, y en este, por ejemplo, en este modelo, borrar toda la parte de lo que sería el circuito de iluminación, de forma tal que me quede solo la parte de tomas. Y lo mismo para el de arriba, borrar si quiere la parte de tomas y dejar solo la iluminación. Eso va a depender de acuerdo a qué tan apretado consideren que tienen sus cosas dentro del dibujo. Si piensan que dentro de una misma ventana puedo mostrar todo sin ningún inconveniente, háganlo todo en una ventana. Eso va a quedar a criterio de ustedes. Al momento de realizar la impresión nos vamos a dar cuenta si efectivamente está todo muy apretado o no. Bien, ahora la idea sería que nosotros acá coloquemos el plano en planta en una determinada escala. Bien, si se fijan acá hay un número. Este número es la escala de la ventana que estamos viendo. En este caso lo que vamos a hacer es ponerla en 10 en 1, ¿sí? Y de esta forma, fíjense que el modelo, cuando nosotros lo dibujamos acá claramente, no estaba en escala, ¿sí? Esto no mide 10,8 metros. Entonces yo lo que hago acá es colocar una escala determinada para la ventana que me termina dando la escala de 1 en 100. Esto cuando lo impriman les va a quedar una escala de 1 en 100. Bien, estos 10,8 metros vendrían a ser 10,8 centímetros. Bueno, para lo que sería plano en planta, ambos deben tener la misma escala, ya que yo acá en un primer momento indique en el rótulo que la escala que utilizo para toda esta hoja es 1 en 100. Otra cosa importante a tener en cuenta, estas ventanas son modificables en cuanto a su tamaño. Si ustedes quisieran agrandar todo esto, se podría. Mi recomendación es, una vez que ya lo tengan ubicado, colocar el candado, así no se mueve más. Bien. Otra sugerencia, si ustedes muestran diferentes partes, por ejemplo a la izquierda mostramos el circuito de iluminación y a la derecha el circuito de tomas, asegúrense de colocar un título o un texto, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar acá IRAM y voy a poner circuito de corrientes de uso general. Bien, ahora esto después ustedes lo van a escalar, yo les recomiendo más o menos un tamaño de letra 5, ¿sí? O 3,5, eso va a quedar a criterio de ustedes, de forma tal de que no nos quede tan chiquito dentro de la hoja, de lo que sería la hoja 3. ¿Queda claro? Esto asimismo lo pueden ir moviendo al lugar que ustedes quieran, en la forma que les parezca más correcto. Bien, excelente. Ahora es importante que dentro del modelo verifiquen que lo que sería las paredes y muros les quede en una capa donde yo haya indicado el ancho de la línea en 0,6 o incluso 0,5 recomendaría. ¿Sí? De forma tal de que estas paredes me queden en línea gruesa y que sea lo que más resalte dentro del dibujo. En cambio, otras cosas como por ejemplo las puertas, que me queden en línea fina. O los muebles, lo que sería la parte de, no sé, justo la cocina en este caso, que también quede en línea fina. ¿Sí? La línea fina con un grosor de 0,25, excelente. Tengan mucho cuidado, sobre todo acá la parte donde están las ventanas, por ejemplo, que tienen líneas intermedias. Esas líneas también deben colocarlas en línea fina. Bien. En la práctica se debería hacer una diferenciación entre lo que son los muros y las paredes internas en cuanto a los grosores, pero en este caso lo vamos a omitir. Más que nada porque nosotros
La idea es que nos concentremos en la parte de la instalación eléctrica. La instalación eléctrica tendría que quedar en un tamaño de línea fina. En este caso vamos a poner 0,25. Si nos tenemos que asegurar de que todos los grosores hayan quedado bien. Si no, por ejemplo, en el caso donde tengamos muchas líneas juntas, al ser de un grosor muy grande, se van a terminar juntando y no se va a apreciar la diferencia entre cada una de ellas. Bien, ustedes pueden optar por mostrar las cotas o no, eso va a quedar a criterio de ustedes. Si ven que el dibujo les queda muy cargado, podríamos ocultar directamente la capa de cotas, ¿sí? O fíjense que acá en propiedades de capa tienen o les debería aparecer una impresora. Esta impresora me hace referencia a si se va a imprimir o no esa capa. Yo podría optar por buscar la de cotas y colocar que no se imprima. Entonces al momento de realizar la impresión, esa capa no aparecería. Ahora, es importante que dentro de esta hoja, las ventanas del layout, la parte de afuera, este recuadro, quede ubicado dentro de una capa que se llame no imprimir, donde la propiedad que tiene es que la impresora, como ven, está tachada. Esto me dice a mí que esta capa, al momento de realizar la impresión, no se va a imprimir y por lo tanto este recuadro tampoco. Yo agarro eso y lo paso a la capa no imprimir. Entonces al momento de realizar la impresión, esta línea de recuadro no aparecería. Eso sería todo con respecto a el plano de planta. Ustedes van a tener que determinar, de acuerdo a la cantidad de pisos que tengan y la cantidad de circuitos, si mostrar todo en una hoja o mostrarlo en varias hojas. Si ustedes quisieran agregar dentro de una hoja otro de estos recuadros o ventanas de layout, tendrían que venir a esta última pestaña rectangular y crear uno nuevo, del tamaño que quieran. Eso después ustedes lo van moviendo, achicando a gusto. Bien. Si por ejemplo tuvieran que mostrar dentro de un mismo 3 solo un plano de planta, borrarían los otros dos y agrandarían este. Siempre manteniendo el tamaño a escala 10 en 1, para que se cumpla finalmente este 1 en 100. Ahora, al igual que hicimos previamente, ahora vamos a cliquear acá, nuevo layout, desde plantilla from template, y vamos a buscar nuevamente el archivo de el rótulo. Pero ahora, en lugar de cliquear plano de planta, cliqueamos esquema unifilar. Bien. Ahora nos vamos a encontrar que este título, sí que hace referencia al plano sobre el que estamos trabajando, en vez de decir plano de planta, circuitos IUG, TUG y TUE, va a decir esquema unifilar. Y la escala va a ser sin escala, porque recuerden que el esquema unifilar representa cómo sería el conexionado del circuito, no el circuito en sí. Bien. Claramente acá van a tener que añadir sus nombres y completar el rótulo. En la parte de tolerancias y rugosidades lo vamos a dejar en blanco. El número de plano ustedes le van a poner en el orden que sea y rev sería la revisión. En este caso a todos les va a corresponder una revisión 0, porque va a ser la primera entrega que hacen. Bien. Una vez que nos encontramos en esta hoja, vamos a crear un nuevo layout rectangular, por ejemplo. Y la idea de esto sería mostrar, yo acá les recomendaría dividir en dos la hoja, de acuerdo al tamaño que tengan ustedes. Y mostrar, por ejemplo, en la parte de arriba, el esquema real. Acá ya la escala la pueden adaptar al número que ustedes quieran. ¿Sí? Fíjense que moviendo la ruedita yo puedo ir adaptando esto. ¿Sí? O incluso puedo poner, por ejemplo, 10 en 1, quedaría muy grande. Vamos a buscar otro. 8 en 1 quedaría todavía más grande. Entonces podríamos ir moviendo esto hasta que nos quede una escala para la cual ustedes consideren que se ve bien el dibujo o que se aprecia el dibujo. Claramente esto, por ejemplo, llegan a apreciar que acá en la parte de arriba se ve la tabla de lo que sería el esquema unifilar. Se vería esta parte. Entonces mi recomendación es que dentro del área de modelo ustedes desplacen esto hacia abajo, por ejemplo,
para que solo puedan apreciar el tablero. Bien. Ahora se van a crear un nuevo layout en la parte de abajo donde muestren el esquema unifilar. Va a quedar también a criterio de ustedes, intente que se entienda todo claramente, cómo dividir los layouts. Si poner, por ejemplo, los layouts de esta manera, horizontales, dividiendo el alto de la hoja en dos filas diferentes, o ponerlo de forma vertical. Queda a criterio de ustedes. Recuerden que si yo toco el layout, lo puedo agrandar o achicar. ¿Sí? Bien. Y por último nos queda una última hoja, que sería el circuito IUG. Bien, dentro del circuito IUG, ustedes si quieren ya pueden borrar estas pestañas y dejar una sola. Y debería mostrar el conexionado de las diferentes teclas o interruptores y las bocas. Bien, siempre añadan, tanto en este caso como para los esquemas unifilares y el tablero eléctrico real, añadan un pequeño título donde indiquen qué es lo que están haciendo. ¿Sí? En este caso ya lo tenemos indicado acá abajo. Pero por ejemplo acá estaría bueno indicar esquema unifilar del tablero eléctrico o de los tableros eléctricos, de acuerdo a la cantidad de tableros que tengan. Una vez que hayan hecho esto, vamos a cerrar el esquema unifilar. Ustedes van a tener que imprimir todo esto que ustedes mostraron. Entonces la idea sería que vengan acá a la impresora y se van a encontrar con todos estos parámetros para configurar. En donde dice printer o plotter, nosotros tenemos que indicar cuál va a ser la impresora que nosotros vamos a utilizar para imprimir estos archivos. Dado que ustedes posiblemente en su casa no tengan una impresora 3, vamos a primero imprimir o convertir el archivo a PDF y después ese PDF ustedes me lo van a enviar a mí y yo se los voy a imprimir. ¿Sí? O si quieren ustedes o conocen algún lugar donde impriman a 3 y prefieren ir por su cuenta, también lo pueden hacer. Bien, van a seleccionar esta opción, Microsoft Print to PDF, o yo recomiendo si no la de AutoCAD PDF, High Quality Print. Seleccionan el tamaño de hoja, en este caso es una ISO A3, fíjense que tienen dos, una sería la hoja paisada y la otra sería la hoja en vertical. Nosotros seleccionamos la hoja paisada, 420 por 297, y seleccionan qué es lo que van a imprimir con esta window. ¿Sí? Que voy a imprimir todo este recuadro. Bien, escala 1 en 1. Si quiero que lo mismo que yo mostré acá se imprima dentro de la hoja A3 en esa escala. Plot Style lo que hace es setear o configurar los diferentes tipos de líneas o colores de líneas en qué formato se van a terminar imprimiendo. Por ejemplo, este monochrome lo que hace es todos los colores de línea, si yo tengo líneas de color rojo, celeste, verde, van a terminar siendo todas de color blanco y negro. ¿Sí? O sea, el dibujo va a quedar en blanco y negro. Las líneas van a quedar todas negras. Y esto lo dejamos como está. Ahora aprietan OK, seleccionan donde lo quieren guardar. TP número 1, Venditti, esquema unifilar, como esto lo ponen con el nombre que quieran. Y ahora ya tenemos, fíjense, impreso todo lo que sería nuestro tablero en la hoja 3. Ahora aprecien algo. Si yo no configuré en ningún momento los espesores de línea de lo que sería el esquema unifilar, podemos observar que hay partes, por ejemplo esta línea, que me quedó con un determinado grosor. Así que como vemos, no se corresponde a los grosores de líneas que yo había adoptado en su momento.
Lo ideal sería que ustedes configuren o seteen todas estas líneas al mismo grosor de forma tal de que me quede algo como esto. Al momento de hacer el PDF o de exportar el PDF se van a dar cuenta de cuáles son las líneas que quedaron con un grosor diferente. ¿Se llega a apreciar esto? Por ejemplo, en este tramo vemos que hay partes que no se llegan a comprender de todo. Por ejemplo, el punto S, sigo las líneas estas. La idea sería que ustedes las configuren. Vamos a volver al entorno de AutoCAD. La idea sería que ustedes las configuren para que nos queden todas del mismo grosor. Si vamos acá, vemos que la línea quedó con un grosor de 2,11. Bien, la idea sería que tenga el mismo grosor tanto esta línea como estas. Y que no sean gruesas. Yo lo que les recomiendo es para el esquema unifilar utilizar siempre líneas finas y asegurarnos de que el grosor en este recuadro quede de acuerdo a la capa donde está.